Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, en Onda Cero. Como siempre, soy Javier González y hoy vamos a hacer un homenaje, un especial entero dedicado a un único autor, que no es otro que Sir Terence David John Pratchett, más conocido como Terry Pratchett, el tipo que convirtió la fantasía en risa inteligente, política con chiste y la filosofía con bigote. Si tienes una taza con el mapamundi del mundo disco, ponla a calentar porque venimos cargados. Y cuando digo venimos, digo vengo, porque a mí este hombre, en lo personal, en lo profesional y en todos los sentidos, me cambió la vida. Os voy advirtiendo desde ya para no repetirme que me voy a poner más intenso de lo normal y más personal de lo normal. Bueno, como por algún lado hay que empezar, vamos a empezar por una pequeña biografía. Terry Pratchett nació en 1948. Era un periodista y acabó reconvertido en un fenómeno global. Fue creador del Discworld o Mundo Disco, como lo conocemos en España, una saga de más de 40 novelas que combina sátira, corazón y sentido de común absurdo. Vendió decenas de millones de libros, cambió el tono de la fantasía y se enfrentó a la muerte con humor. También se volcó en la lucha contra el Alzheimer cuando fue diagnosticado. Hoy la noticia principal no es una novela nueva, el maestro nos dejó en 2015. Pero su obra sigue expandiéndose. La fundación de su legado ha arrancado con el Discworld Graphic Novel Universe, una ambiciosa serie de adaptaciones a cómic que parte adaptando El ladrón del tiempo, Algunos hombres libres y Regimiento monstruoso, con fechas previstas para 2026-2027. Y eso en Reino Unido, que es de donde era originario. En España tendremos que esperar un poco más seguramente para mi dolor y mi sufrimiento, ya que en España no es demasiado conocido, no es demasiado leído. Y si tú eres un lector o lectora de él, por favor escríbeme por Instagram porque tenemos mucho de lo que hablar. En fin, hay equipos de creativos implicados, incluida su propia hija, Rhianna Pratchett, que ha adaptado más de un guión y más de una novela. Es, en palabras llanas, poner el mundo disco en viñetas y abrir la puerta a nuevas audiencias. Además, en 2025 hubo reediciones y proyectos con su sello editorial grande. Por ejemplo, Penguin programó una edición anotada definitiva de Ronda de Noche, que es mi favorito y os explicaré por qué, con publicación prevista en abril de este mismo 2025, que ya tendríamos en las estanterías de Reino Unido y en España. Apunta a recuperar y contextualizar uno de los grandes títulos pratchettianos para nuevos lectores y coleccionistas. Y no olvidemos que 2025 marcó el 10º aniversario del fallecimiento de Pratchett, el 12 de marzo. Un hito que ha traído recuerdos, reediciones, expos y actividades de su estate para mantener vivo su humor y su crítica social. ¿Qué significa todo esto? Que el mundo disco sigue vivo. Y ahora es un universo multiplataforma. Novelas, reediciones, cómics, adaptaciones. Para el lector es una oportunidad estupenda para redescubrir a Pratchett en formatos distintos. Para el purista, la tentación de vigilar la fidelidad y si siempre estará ahí. Pero mira, si Pratchett levantara una ceja, seguro que lo haría con una broma en los labios. Antes de meterme en los cotilleos de tinta, os tengo que decir que hemos hablado de muchos autores y autoras, y hemos hablado incluso en el especial de fantasía de la semana pasada de lo importante que son figuras como Brandon Sanderson, ¿no? Pero es que este hombre le da sopas con ondas a cualquier autor o autora moderno de fantasía y casi de literatura en general, porque tal era su brillantez que todos esos 40 libros del mundo disco, no fueron los únicos que sacó, creo que tiene un total de 70 si no más libros, tienen adaptaciones distintas a géneros, y me explico. Hay varias formas de iniciarse en su literatura, siendo todo fantasía al fin y al cabo, tienen subgéneros de policíaca, de política, de historia, es decir, tú puedes empezar por cualquiera de esas sagas según sea tu gusto. Por ejemplo, ¿eres un lector o una lectora más de policíaca? Genial, empieza por la saga de La Guardia, porque es policíaca, pero fantasía y con coñas todo el rato. ¿Que te gusta la fantasía pura? Empieza por El color de la magia, que os lo recomendé la semana pasada. ¿Quieres algo un poco más digamos, ¿quieres algo diferente? Empieza por Mort. Ahora hablaremos de las recomendaciones, pero es que tienes varias líneas de inicio. Incluso si te gusta la política o te gusta la sociología, tienes otra. Dioses menores es uno de los mejores libros que tiene. Así que no hay excusa ninguna para no iniciarse en él. Y además todos sus libros tienen una media de 300 páginas, que no es nada en literatura fantástica. Recordemos que El segundo del nombre del viento tiene unas 1200 páginas. O sea, no es nada en comparación, ¿vale? Así que os recomiendo, por encima de cualquier autor o autora,
a Terry Pratchett. Y si tenéis dudas, tenéis mi Instagram, sabéis quién soy, escribidme. Y según seáis de un gusto o de otro, pues os voy a recomendar. Si yo para Pratchett siempre voy a tener tiempo. Pero bueno, para no continuar por esta parte, hablemos de los cotilleos de tinta. Y es que vengo con un salseo caliente y muy pratcheriano-noniano. Cuando hablamos de adaptar a Pratchett, no hablamos de una discusión de sobremesa, hablamos de una guerra en foros. Ya hemos visto adaptaciones fallidas, la que liaron los fans. Bueno, es que hubo una polémica en 2021 porque se adaptó The Watch. ¿Os acordáis que hace unos minutos os he hablado de una saga de policíaca y demás llamada La Guardia? Bueno, pues se intentó adaptar a la pequeña pantalla con un tono y una ambientación que levantó ampollas entre los más devotos por no ser tan fiel al mundo disco como lo son los libros. Ahora la discusión vuelve con el Graphic Novel Universe. Hay quien lo celebra, bien, Pratchett en cómic, genial, me lo compro. Y hay quien alerta, cuidado con convertir la sátira en merchandising visual y plano. Hay además la cuestión de quién pilota estos proyectos. El State quiere ser cuidadoso y ha implicado a colaboradores cercanos, pero seamos sinceros, donde hay pastela y cuchillos y donde hay público nuevo, hay apuestas comerciales. Mi resumen en este sentido es que a algunos fans les cuesta ver a Vimes, que es uno de sus personajes principales, en viñetas, y a otros les gusta la idea de descubrir a Tiffany en versión teen comic, y a la industria le encanta una saga que se puede sacar en tazas, cómics y streaming. Lo pratcheriano siempre se puede observar desde el punto de vista de la estupidez humana, pero con ternura y puntería. Ahora hay que ver si los nuevos formatos mantienen esa puntería. Y es que la genialidad de Terry Pratchett es inigualable, entonces cualquier adaptación es susceptible de torcer bocas, por decirlo de una manera amable, pero os voy a dar un punto de vista personal, como os he advertido al principio, y es que no pasa nada, igual que pasa ahora con la serie de Harry Potter en HBO. Vamos a ver, si lo hacen mal, si ponen a un actor o actriz que no os gusta, si no utiliza el tono, no se adapta lo suficiente a los libros, ¿cambia en algo tu vida como lector o lectora, como fan de esta saga? No te van a quitar las películas anteriores, no te van a quitar los libros, si de verdad amas esta saga. No pasa nada, dale una oportunidad a todo lo que quieran sacar, aunque busquen merchandising, aunque busquen sacarnos el dinero, aunque busquen... No pasa nada, todos los fans, los que somos verdaderos fans de algo, como yo lo soy de Terry Pratchett, me voy a ver todo lo que saque. Me da igual si intentan sacarme el dinero porque voy a revivir esos mundos desde un punto de vista distinto. Y si no me gusta, siempre tengo los libros en la estantería, puedo volver a cogerlos, no pasa nada. No se ha hablado de la terrible adaptación de las películas de Terry Pratchett desde el mundo británico. O sea, pusieron a Sam, al actor de Sansagath Ganji del Señor de los Anillos, lo pusieron a hacer de Dos Flores, que es un personaje que en los libros es un asiático. O sea, contradecidme si queréis, pero no veo a Sansagath Ganji muy asiático. Y no pasó nada, o sea, fue una película como un truño, pues sí, pero me reí un montón viendo cómo lo estaban intentando y la adaptación fue muy pobre, muy burda, no pasa nada. No pasa nada, tengo mis libros, así que os animo a echarle un vistazo a todo, con la mente abierta, y si no sale bien, pues que no salga bien. En Recomendaciones Express, para no continuar con eso, tenemos 3 vías para entrar en el mundo disco según tu estado de ánimo: risa inteligente, policíaco absurdo o filosofía con sonrisa. Y es que vamos a hablar primero de Mort. Mort es una de las grandes novelas que incluso se puede leer casi como autoconclusiva. Es muy cortita. Bueno, Mort es el protagonista, es un joven desorientado que acaba siendo aprendiz de la muerte, de la muerte de la guadaña y la calavera. Pratchett convierte la personificación de la parca en un jefe con problemas de personal y en un mentor de una comedia de aprendizaje absurda. Es perfecta para empezar. Te carcajeas, piensas y al final hasta sientes ternura por un tipo con guadaña. La edición siempre de bolsillo Gigamés. Mort es un protagonista que no habéis leído nunca, os lo puedo prometer, porque es un chaval tan torpe, como decía, si tiro un poco de recuerdo, hace años que no la leo, pero Pratchett lo describía como que tenía rodillas por todas partes del cuerpo. Es una forma fantástica de describir a alguien torpe y además con humor, ¿no? Y es tan torpe que su padre intentó venderlo, hasta pagando a algunos de los del pueblo, en plan a los herreros, a los comerciantes, y nadie lo quería porque era un desastre. Y al final se lo tuvo que quedar la muerte. Imaginaros a alguien tan torpe siendo aprendiz de la muerte. Y encima en una novela corta. No tenéis excusa para no leerlo. Pero si queréis algo de policíaco con corazón, Guardias, que salió en el 89, un añito antes de nacer yo, va de, digamos, los hombres de Paco, ¿os acordáis? Imaginaos los británicos y todavía más torpes, más cómicos y con bastante más corazón, si es que es posible.
Todo va, la primera novela creo que son, no sé si son 10, pero bueno, os hablo primero de la primera novela. Un dragón, una cofradía de conspiración y la torpe pero genial guardia nocturna de Ankh-Morpork. Ankh-Morpork es el nombre de la ciudad que claramente es Londres con otro nombre. Y esta novela introduce a Sam Vimes, que es mi personaje favorito de todas las sagas. Mezcla crimen, sátira social y personajes inolvidables. Es ideal si te pirran los thrillers con sentido del humor británico. También de Random House, ¿vale? De bolsillo. Hay una traducción destacada de Cristina Macía que a mí me gusta particularmente, pero casi todos los libros de Terry Pratchett están traducidos por Javier Calvo, que hizo un trabajo espectacular. Gracias, Javier, desde aquí, y gracias, Cristina. Pero si quieres algo para pensar un poco más, sin rechazar el reírte, tenemos Dioses Menores, o Small Gods, que es como lo leí yo inicialmente, porque lo descubrí en Reino Unido. Es una reflexión hilarante y punzante sobre religión, fe y poder. Dios se presenta con pocas ganas y un novicio estúpido, y Pratchett disecciona la fe organizada sin perder la ironía. Perfecto si quieres filosofía sin aburrirte. ¿Que esto suena a texto tirado porque sí? Vale, os lo voy a hacer un poquito más personal. Hay un montón de dioses, es decir, dioses menores nos refleja a todos los dioses de las pequeñas cosas. De hecho, hay un dios de las cosas, en general de las cosas. Hay un dios de las sillas, hay un dios de las linternas, hay un dios de... Hay dioses para todo, y ver la personificación de esos dioses en lo que corresponde a lo que endiosan es maravilloso. Y yo no he leído nunca nada tan ingenioso que te deje siempre un regusto a, digamos, de ternura. Pero os voy a dar un consejo. Si no sabes por dónde empezar, abrir mod. Y si quieres algo más serio con chistes, Dioses Menores te clavará una sonrisa y algo de reflexión. Pero si eres de policíaca, de corazones rotos, guardias es lo tuyo. Y ahí me quedé y me perdí yo. Pero os voy a dar una última recomendación. Nunca hago 4 recomendaciones. Hoy sí lo voy a hacer. Porque si empezáis por la saga de los magos, que es la del color de la magia, vais a terminar leyendo un libro llamado El último héroe. Yo tengo una de las pocas ediciones en castellano ilustradas por Paul Kirby, que es uno de los mejores ilustradores que ha plasmado perfectamente el mundo disco de Terry Pratchett. Y ese libro, si os gusta, digamos, el romance, o si os gusta incluso la poesía, vais a descubrir cómo se puede enfocar desde el punto de vista de la fantasía con un detalle de literatura maravilloso. Es que me estoy conteniendo para intentar no contaros más, pero El último héroe para mí es Terry Pratchett. Es el nombre de ese libro, es de la saga de la fantasía de Rincewind, y os recomiendo encarecidamente llegar a ese libro en algún momento. Bueno, antes de que me ponga a llorar, que no es lo suyo, vamos a hacer el cierre literario. Y es que vamos a cerrar con una frase del propio Terry Pratchett, que resume su medicina favorita: sentido del común, pero con gracia. La razón por la que los clichés se convierten en clichés es que son los martillos y destornilladores de la caja de herramientas de la comunicación. Si vas a hablar de Pratchett, usa las herramientas con respeto. Lee, ríe y discute, pero siempre con cariño y con humor. Si alguien te dice que adaptar el disco mundo es imposible, recuérdales que en el mundo disco la imposibilidad es la sal de la vida. Nos leemos la semana que viene. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.